En su último libro, mi invitada de hoy en el hotel, Arianna Harwich, cuenta una anécdota curiosa sobre el pianista Glenn Gould, su admirado Glenn Gould. Mientras este luchaba un día con una interpretación, la mujer que limpiaba en su casa encendió la aspiradora cerca del piano. Y Gould se dio cuenta de que, al no escucharse tocando, nada se interponía entre él y la música. Y le rogó a la mujer que no apagara nunca más la aspiradora. Así podía imaginar la música que tocaba, recrearla, generando una forma superior de música. Y me gusta mucho esa escena, la de Glenn Gould al piano, tocando, yo qué sé, las variaciones Goldberg, y una persona pasando la aspiradora con un ruido infernal alrededor de su piano, como una especie de extraño y surrealista ballet. Y luego se enamoraron y se casaron. Nah, esto no es verdad. Habéis visto demasiadas veces Love Actually. Pero sí que me puse a pensar en que a lo mejor también a Beethoven, cuando se quedó sordo, le ocurrió algo parecido, que se imaginaba la música que tocaba, que la recreaba mentalmente, alcanzando esa forma superior de música de la que habla Arianna Harwich. Y también pensaba en todas esas pequeñas veces en las que un estímulo externo, lejos de distraernos, nos ayuda más a concentrarnos. Esa extraña paradoja. Por ejemplo, cuando alguien va leyendo en el metro y el ruido de alrededor hace que te metas aún más en el libro, pese a ese estrépito de la gente entrando y saliendo, el chirrido de los frenazos, los anuncios de las paradas. O, por ejemplo, el que juega en un estadio de fútbol donde le están pitando y hace que se meta más en el partido. O el que conduce con música de fondo y se atreve a no bajar la música cuando se dispone a aparcar. Cuando alguien está durmiendo con la tele puesta y se despierta justo cuando se la apagan. O cuando puede a lo mejor estar viendo una película con bombas y tiros y grandes estrépitos, pero se despierta sobresaltado cuando empiezan los créditos al final. Hace poco vi en una película también cuando un chico que se entrenaba para correr maratones poniéndose unas pequeñas piedrecitas en sus New Balance. Ese estar cómodo en la incomodidad. Y Arianna en el libro se pregunta de qué pasaría con su propia escritura si al escribir no escuchara sus palabras, si no pudiera leerlas con su significado, si acaso alcanzaría esa forma superior, como le ocurría a Glenn Gould con el ruido de la aspiradora. Yo ahora lo que hago es me pongo a escribir con la rumba dando vueltas a mi alrededor y Glenn Gould por los altavoces sonando en Spotify. A ver si con la mezcla se me ocurre alguna idea buena. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Mi invitada de hoy, como ya he anunciado, es Arianna Harwich, nacida en Buenos Aires, pero que vive en la campiña francesa desde 2007, produciéndome una gran envidia. Es autora de novelas como Matate Amor, La débil mental, Precoz o Degenerado. Y ha publicado en muchas revistas muy interesantes, aquí y allá. Ha sido finalista del premio Man Booker International y además también en 2024 se estrenará la adaptación cinematográfica de Matate Amor, producida por Martin Scorsese y dirigida por Lynn Ramsey. Así que nos vamos a tomar un chisporroteante Arianna Harwich, que es como un huracán porteño, charlando sobre esto y aquello, sobre el ruido de una época. ¿Cómo estás, Arianna? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo fenomenal. Bienvenida a Madrid. Bueno, gracias. Ya soy casi madrileña. ¿Has estado aquí más veces y más tiempo?
Sí, o sea, no quiero ponerme romántica, pero la primera vez que vine literariamente hablando, no como turista, ya con el traje de escritora, la primera vez que presenté Mátate Amor, fue acá, fue en Madrid. Es como que, bueno, es casi donde empezó todo este cuento, y estaba en el ascensor subiendo a presentar con la editorial de ese momento y me dijeron, vengo a la presentación de la escritora Ariana. Y yo dije, yo también, como si fuera otra, ¿no? Así que la primera vez que me llamaron escritora fue acá. Que es Mátate Amor, no Mátate. Que Eso. te lo dicen mal, ¿eh? Te lo dicen mal. Me querían poner Mátate, el editor, lengua de trapo, y dije, pero es una infamia, no puedo ponerle Mátate, ¿no? Infamia. Que además la van a llevar al cine, he leído, ¿no? Sí, La sí. va a llevar nada más y nada menos que Scorsese, y muy, ¿no? La va a producir él y no sé qué. Como Sí. Bastante. bastante interesante, bastante, todo más Scorsese, que ahora saca otra película también. Pues está muy bien, la verdad. Y ahora vienes con El ruido de una época, tu último libro, con Gato Pardo, que es un ensayo bastante interesante, bastante potente, y que dejas un montón de perlas y de ideas que te quedas ahí masticando toda la mañana diciendo, ¿qué querría decir con esto? O sí, no voy a parar nunca a pensar en esto. Y empiezas con la necesidad de la paradoja, la importancia de la paradoja. Eso me parece muy interesante y está muy presente a lo largo de todo tu libro. Sí, es cierto, como es un poco de modé, me quedé pensando siempre, repensar los libros, ¿no? Es como volverlos a escribir o escribirlos encima. Todos mis libros los tengo, los de los demás también, tachados, me objeto a mí misma, ¿no? Ese ejercicio de refutarse, autorrefutarse, discutirse, pero es un poco de modé el gesto anticuado, el gesto de evocar la figura de la paradoja como si fuese una novedad, porque el arte está parido por la paradoja, pero es como si hoy en día no estuviera tan tomada en cuenta como cuando yo me formé hace 20 años. Hablo de hace 20 años como si fuera otro siglo, pero es otro siglo, ¿no? Entonces sí, todo el libro tiene como esa inclinación hacia la paradoja, ¿no? Y está muy presente, ¿no? Por ejemplo, hablas de que dices que escribir es paradójico porque Sí. se escribe la vergüenza, pero para escribir te tienes que quitar, perder el pudor, ¿no? Entonces ya ahí se establece una primera paradoja. O hablas de que se puede ser una escritora argentina y al mismo tiempo no querer que te lleven como escritora latinoamericana a los festivales. O hablas de que un personaje puede ser un asesino, pero no solamente es un asesino, ¿no? Entonces, ¿cómo está presente esas contradicciones? Y tú alguna vez te he oído hablar o decir que te divierte ser contradictoria. Y es verdad que hoy en día mantener dos pensamientos contradictorios a la vez es una tensión insoportable. Sí, exacto, la palabra tensión. Sí, por eso por un lado me siento muy tonta al evocar con tanto ahínco, con tanto fervor en el especie de prologuito de apertura del texto, la necesidad, como decís vos, de la paradoja, porque digo, ¿y qué va a ser el arte? Cualquier gesto artístico, incluso el querer pintar un cuadro, sino expresar una paradoja, un contrasentido. Todo el cine todo el montaje está pensado desde el contrasentido, pero hoy en día es verdad que no está tan respetada esa figura de la contradicción, de la paradoja. A mí siempre me gusta afirmar algo cuando no debería hacerlo, cuando es peligroso, cuando me dicen que no lo haga. Si me dicen en las entrevistas en España o en Francia o en otros países, no hagas hincapié en que sos judía. Ahí me encanta decir, soy judía. Pero si me dicen, tenés que decir que sos judía porque eso vende más, no sé, en Israel o donde sea, no me gusta decir que soy judía. Lo mismo con ser mujer, ¿no? Si me dicen a punta de pistola que tengo que decir, ya se ve igual, ¿no? Creo que lo ves. Que soy mujer como una especie de aservativo, de afirmar algo. Me gusta eso, un poco el espíritu de llevar la contra, ¿no? Por eso es una época muy regresiva, no me canso de decirlo. Quizás a algunos les debe cansar que lo diga, pero es que me parece que es uno de los deberes del escritor. En el escritorio del escritor hay muchos, sobre todo tiene una responsabilidad con su obra, pero para mí también tiene una responsabilidad con su época, que es la de mirarla de la manera más desconfiada posible, de costado, ¿viste? Mirarla con desconfianza a la época y no ser condescendiente y no guiñarle el ojo, sino estar atento, ¿no? Con las armas, sospechar de la época, ¿no? Sospechar de los tics, de los gestos, de las neurosis, de los vicios de la época. Y uno de los vicios de esta época, sé que antes era todo lo contrario, es eso. Y vos, Ariana, como argentina, latinoamericana, ¿qué pensás de la novelística, de
no sé, de los ensayos de Cynthia Ozick o de los hermanos Grimm, no sé, en tanto que mujer latinoamericana, no sé qué pienso. Si querés te cuento lo que pienso, cómo lo leí, ¿no? Sí, pues te tienes que poner ahí la gorra y empezar a hablar de la dictadura, del país, de no sé qué, tal. Y quieren a veces eso, ¿no? Reducirte a una pegatina o a una etiqueta. Y eso es un auténtico tostón. Sí, la falacia, ¿no? En tanto que latinoamericana, ¿qué pensás? ¿Y eso qué? Sí. ¿Qué hago? ¿Me pongo un ropaje de colores? ¿Me pongo a saltar, a bailar tango? No sé qué quiere decir ese a priori, ¿no? En tanto que mujer, ¿qué pensás? No sé. Ya, y luego te dices también que hablando de guardar cierto escepticismo sobre nuestra época que nos toca vivir como escritores o como gente que se dedica a esto, también hablas de que esta época nos pide que vivamos tranquilos en una época de renuncia, ¿no? De que te piden que digas que no a ciertas libertades para que estés tranquilo con lo que te quitan, ¿no? O te arrebatan. Sí, justo estaba leyendo el libro, parece que hago publicidad a Gato Pardo, que me encanta, pero es cierto, lo publicó Gato Pardo, El Pacto, ¿no? Que es, bueno, sobre la amistad sobre Karen Blixen, la autora, sí. Y ella se quejaba, aristócrata, se quejaba mucho en el siglo XIX, en el siglo XX se quejaba de su época, decía que era una época de cobardes, ¿no? Y yo digo, 100 años después, no, un poco menos, 70 años después, yo que nunca la conocí personalmente a Karen Blixen y que ella tampoco me conoció, ella aristócrata, yo de la clase media, ella europea, yo no, las dos coincidimos y tantos otros en decir que es una época de cobarde. Evidentemente no, es casi un reflejo de los escritores decir que su época es cobarde, como exigirle a la época o a los seres humanos que sean más valientes de lo que son. Sí, no, pero es verdad que a veces ponemos la barra alta, ¿no? Para poder estar a la altura de las expectativas que tenemos, ¿no? Te quiero decir que siempre va a haber... El tema es que si es verdad a veces que nos quejamos demasiado, ¿no? Y pensamos que toda época pasada fue mejor, o si es verdad que nosotros, por nuestra forma de pedir cosas o de demandarlas, o vemos lo que no estamos de acuerdo y lo denunciamos, ¿no? Pero a veces es decir, no sé si es un reflejo que tiene todo el mundo, un tic que siempre se queja y piensa que antes era un poco más, había más libertades o había más tal, o no. Sí, eso es cierto lo que decís, porque siempre es una obviedad lo que digo, los historiadores lo saben mejor, por eso me hubiera gustado también ser historiadora, para tener ese prisma tan lúcido, como una especie de anteojo, tan lúcido de la de la historia, pero incluso los historiadores está borroso el lente de la época actual en la que viven, ¿no? Tiene una especie de hiperlucidez hacia atrás, algunos hacia adelante, pero en la época en la que viven se pone borroso el lente, pero a mí lo que me parece que el arte el artista, no sé cómo llamarlo, al que le gusta, el que está en el arte le tiene que exigir a la época y a sí mismo épica, ¿no? Me gusta la palabra épica, exigirle eso, épica, ¿no? Y por eso me parece una época esta menor, porque la veo desprovista de épica e incluso de solemnidad. Viste que siempre una especie de elogio es, no es solemne, este autor no es solemne, como si fuera un elogio, ¿no? Como si la grandiosidad, si lo grandioso perteneciese a épocas pasadas, ¿no? Lo sublime, lo solemne, como si estuviera ya... Sí. Y luego otra paradoja que está presente en todo el libro es que, bueno, desde la portada ya misma, ¿no? Que tú eres una escritora que estás aprendiendo mucho sobre escribir de músicos y de pintores. Eso es curioso, ¿no? De cómo estás presente todo el libro hablando de cómo te afecta el tema de los cuadros o la música para escribir, ¿no? Eso que decís es perfecto, por eso te iba a pedir que me regales muchos cuadros, porque no sé de dónde viene, no habría que encontrar una explicación, pero eso también me gusta, ¿no? Me gustan las transfusiones, las falsas identidades, y me gustan mucho los escritores que se sienten pintores, los pintores que se sienten escritores, los músicos que se sienten o hubiesen querido ser cantantes de ópera. Es decir, el intrusismo, ¿no? Eso, el intrusismo, toda esa especie de viaductos, de intercambios, pero como de rehenes. Te hablo de clandestinidad,
O sea, bueno, ya se sabe y eso me es aburrido, que no me gustan las identidades fijas, ni siquiera creo que eso sea posible, ni siquiera durante 5 minutos. Me dejás acá sola en este salón tan bellísimo y sola y no me observás y soy otra que la que estás viendo y etcétera, etcétera. Pero bueno, yendo a eso, me gusta, siempre lo digo, cuando escribo me considero más pintora y pianista que escritora. Hay una relación íntima, perfecta en la composición de una novela y que me lleva a cómo componen los pintores y cómo componen los pianistas. Es como si compartiéramos un mismo terreno, una misma dimensión. Me gusta además que haces pequeñas citas o alusiones a temas de pintura que están muy bien y que te hacen pensar. Hablas, por ejemplo, de una de Picasso que dices que no es tanto... No es buscar pintar el árbol que existe, sino el árbol que uno ve, que es diferente, ¿no? El no quedarte sino con el árbol que está connotado, dices. El árbol que se puede intuir o desde otra perspectiva diferente o lo que a ti te emana eso. O también hablas de Manet, ¿no? También, que dices que quería pintar la luz del aire, no quería pintar este árbol o tal. Y luego también te leo por ahí que dices, describir la naturaleza es una idiotez, ¿no? Algo así. Dices, qué lindo, porque más es como un compendio y hay muchas más. Este libro, es cierto, es muy pictóricamente musical y viceversa. Cuando estudié artes en la Universidad de Buenos Aires, una de las primeras clases, pero me quedó que esa frase de Picasso que él decía, ¿para qué? Pero con desprecio lo decía, ¿para qué quiero pintar el árbol que existe? O sea, el denotado. A mí solo me importa el árbol que veo, el árbol connotado. Ese desprecio por el árbol que existe no quiere decir que él no pudiera tener un periodo que lo tuvo más realista o más mimético. Pero bueno, ya sabemos que lo que es el realismo y el hiperrealismo, ¿no? Una deformación total. Ese desprecio por lo que es, ¿no? Lo que veo. Y después sí, lo de pintar la luz, ¿no? Que decía Monet que hay 7 minutos solamente en que podés captar algo. Y él decía, no me interesa pintar los barcos, el puerto, el agua. Yo quiero pintar qué pasó con eso cuando la luz se fue, ¿no? O sea, pintar lo que no es. Lo de los 7 minutos de atrapar la mariposa, que dices, eso. ¿no? Atrapar la mariposa, ¿cuál es el concepto de atrapar la mariposa? Que también estaba presente varias veces. Lo de atrapar la mariposa me gusta. Sí, eso me hace pensar que, claro, ahora estoy rindiendo tributo a todos mis profesores. Uno cuando crece se da cuenta de quiénes fueron sus maestros, ¿no? Un profesor mío de dramaturgia dijo, no existe la cultura sin el ejercicio de la espiritualidad. No religiosidad, pero espiritualidad. Y ahora pienso que cada vez que voy creciendo, pienso que escribir es más que nada una disposición espiritual, observar las cosas. Y Monet decía que estaban todos sus contemporáneos, creo que era él, chupando, es decir, bebiendo alcohol, lo cual está perfecto, saliendo a los burdeles. Cuando terminaban de pintar, durante el día, a la noche no hay luz, se iban a pasear, a beber a los prostíbulos, no sé dónde iban. Y él se quedaba esperando que volviera la luz. Por ahí es muy monje o asceta lo que digo, pero él esperaba esos pocos minutos donde hay una luz exacta que es la que él quiere captar. Era un loco porque tenía los trastes, todo, imagínate el atelier, todo, él ponía el caballete afuera y decía esos son 7 minutos en que existe esa luz. La mariposa es el misterio, ¿no? Y esperaba con devoción esos 7 minutos. Bueno, creo que un novelista también espera a veces esos 7 minutos, ¿no? En los que puede captar algo escribiendo. ¿Y cómo es tu proceso creativo a la hora de escribir? ¿Cómo también eres muy disciplinada o de 7 minutos te dura la disciplina hasta que la mariposa se va? Y después me voy a tomar. Sí. Me voy a las tabernas medievales. A las tabernas francesas por ahí, que vives en Francia, ¿no? Ahora que yo vivo en zona de vinos, zona de quesos y vinos. Y todos son o agrícolas o alcohólicos. Sí. O sea, si haces un censo, que no existen los censos en Francia, somos 300, cada vez menos, a 299 murió un señor. Y todos son agrícolas, agricultores, o vitivinícolas o alcohólicos. Me encanta porque es una opción u otra, o ambas. No, pero lo que te iba a decir antes, y ahora voy a mi forma de escribir, es lo de Van Gogh, que también está en El ruido de una época, que dice, que yo digo, pero da igual, que me doy cuenta qué extraordinario escritor es Van Gogh mirando sus cuadros. Como que me gusta esa manera un poco infiel de mirar las cosas,
pensar qué escritor es Van Gogh por las cartas a Theo, etcétera, pero mirando sus cuadros, ¿no? Y a veces lees a un autor, no sé, Nabokov, y decís qué extraordinario pintor hubiera sido. Es decir, Claro, ¿me entendés? Qué bonito lo de cómo plasma una escena un escritor y los elementos narrativos que usa un pintor para componer su cuadro, ¿no? Exacto. Y hay muchos pianistas, no sé, Marta Argerich y otros, que dicen, ay, me hubiera gustado ser escritor. Y conozco muchísimos escritores, es casi un clásico, que dicen, ay, me hubiera gustado ser músico, ¿no? Un clásico Sí, absoluto. Aquí viene mucha gente y hay eso. una pregunta típica que es ¿qué talento te hubiera gustado tener? Y si no dices pianista, eres sospechoso ya automáticamente. Ah, qué cliché. Si no dices pianista, no tienes sensibilidad y automáticamente entras en una lista de sospechosos. De lista negra, pero me acuerdo que había, no me acuerdo qué americanos eran, que voy a inventar, pero que dicen, me hubiera gustado ser músico, ¿no? Es decir, soy escritor por default, pero... Sí. Y respecto a mi manera de escribir, puede parecer muy romántico y lo es, pero yo me di cuenta que en mi caso, en otros sí, muchísimos otros, Pessoa, bueno, tantos, Kafka, trabajaban y escribían y creo que no lo hicieron mal, pero en mi caso yo daba clases de dramaturgia, de cine y escribía en las horas que me quedaban que no tenía que trabajar. No era esa manera de escribir un poco de noche o de la mañana, entre horarios de trabajo, no me sirvió. Y escribir en la ciudad tampoco. Así que recién pude verdaderamente empezar a escribir cuando me fui a vivir al campo, es decir, cuando lo único que hago es escribir en la vida, ¿no? El resto del tiempo no hay otra cosa a la que tenga que servir. Sí, pagar los impuestos, prender el fuego, ir al colegio a buscar a los hijos, pero me refiero... Entonces, mi método de escribir, que no hay método, es dedicarle todo el día y tratar de cultivar esto que te decía, cultivar la mirada, es decir, aprender a mirar, la observación, ¿no? Aprender a mirar, sí, está bien eso. Pero que lleva todo, o sea, es muchísimo trabajo mirar, porque uno puede mirar una copa de un árbol, cómo se mueve, y es muy lindo, es muy conmovedor, una tormenta sobre los campos de maíces, pero hay que aprender a mirar más, o sea, hasta que se transfigura eso y aparece una idea, una imagen literaria, ¿no? Además, te he escuchado decir precisamente que dos cosas que te hicieron ser escritora o que te han influido muchísimo es una, habitar otra lengua, ¿no? Estar en otro país donde se habla otro idioma, y la otra es apartarte de la sociedad, como quien dice, porque te fuiste a vivir al campo y demás. Y esas son las dos cosas que te han influido mucho últimamente, ¿no? Decías. ¿Cómo me conoces tan bien? Muy bien. Hay que hacer los deberes. Hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que aprender a mirar, me dijo alguien. Es cierto, no, pero es absolutamente cierto. Lo de aprender a mirar, y ahora te digo lo otro, es, no digo, no sé, para la novela que estaba escribiendo, que alrededor de toda la casa en la que vivo son todos campos. Antes vivía en los viñedos, antes vivía en un pequeño pueblo que se llama Sancerre, que es medieval la primera parte del medioevo, es decir, lo más moderno era siglo XIII, un aljibe. Eso era como el grito de la modernidad que puedes encontrar. Muchos amigos míos se van a ir a vivir ahí, porque eso es a lo que aspiran ahora mismo en su vida. ¿De verdad? Sí. Porque está lleno de aljibes, por supuesto, originales, digo, sin ningún tipo de aljibes. Y los que se encuentran con un zahorí de estos. Eso sí, y los pozos donde iban a buscar obviamente el agua, y dice 1370, 1290, bueno, en fin, eso es como lo más moderno, pues hay cosas del siglo X, bueno, torres, monasterios, castillos destruidos, tejados incendiados, como decís, pero este incendio, ¿cuándo fue? 1400, o sea. Bueno, pero lo que quiero decir es que ahora vivo rodeada de campos que se siembran colza, aceites y todo, y claro, están los girasoles que crecen y yo los observo, pero a primera vista no hay nada. ¿Qué vas a describir? ¿Un campo de flores? ¿Cuántas veces ha sido descrito un campo de flores, sin luz, con cuervos? Hasta que en un momento, que no es la gran idea, pero me di cuenta obviamente que a la mañana las margaritas estaban bien, rozagantes, amarillas, y por la tarde se dan vuelta y parecen como putrefactas, como si estuvieran podridas. Y de ahí surgió el estado de ánimo de un personaje, con ese giro de las flores hacia la putrefacción. Es decir, que me doy cuenta ahora que mis ideas, si se puede llamar así, o mi literarias, surgen de ese tipo de observaciones, pero que llevan su tiempo de maduración. No es observando una sola vez algo que... Son horas y horas. Y digo, ese es el hábito del pintor. El pintor con el caballete mira horas, un pedazo de pan, un cuervo.
Y le da un poco de alma a eso, ¿no? sí, exacto. Hay que pintar el girasol connotado, no el que... Y no el que se vuelve el ve. girasol literario, ¿no? Exacto. Y lo de la lengua, entonces para mí fue fundamental, esencial para escribir el descubrimiento, la epifanía de esas dos cosas, del paisaje, este paisaje que te digo, de las flores que giran y se vuelven putrefactas, y la lengua, como decís, habitar otra lengua, porque claro, el hecho de hablar francés sigue siendo artificial para mí después de 16 años. Es como una obra de teatro para mí hablar francés. Entonces voy a comprar el pan y estoy haciendo de mujer, de dama francesa, campaña. Y esa postura es muy teatral. Sí. Entonces mis personajes son teatrales porque reproduzco el cantito francés. Ay, bonjour, ¿no? O sea, bonjour, monsieur, dame. Un argentino no habla, no dice, buen día, señora y señor. Ya. Y vas un poco... te pones el disfraz de francesa, efectivamente. Claro, me disfrazo totalmente. Después digo, pero ¿por qué todas mis novelas son obras de teatro? ¿Por qué será? Y por eso. Ya. Porque los personajes ya tienen adentro una manera muy teatral, una relación teatral con la vida, ¿no? Antes has comentado que donde vives no hay censo porque el censo en Francia está prohibido. Y hablas, aquí hay en el libro hay una escena que me encantó, que es un poco lo que tú decías antes del intrusismo, ¿no? De que parecía una escena de una película casi de situación que me pareció corta pero perfecta, que hablas de una vecina, que ahí pues sois muy pocos, os conocéis o os habéis visto, y te pones a andar con ella tranquilamente y de repente de la nada te dice ella, odio los judíos. Y tú te pones a caminar con ella y al rato le dices, bueno, yo soy judía. Y se queda callada ella y dice, bueno, pero no pareces judía. Entonces, ese diálogo es increíble. Me parece, ¿sabes cómo lo describes? De repente vas al vallado, no sé qué, estáis ahí andando y dices, cómo el odio a veces, porque ahí no hay muchos judíos, pero como el odio de repente florece de la nada, ¿no? Como una flor en el pavimento o algo así. El odio florece de la nada. Voy a decir una obviedad, pero que me encanta, que sigue siendo interesante de volver a decirlo una y otra vez. El odio es la gran pasión humana, no lo digo yo, lo han dicho tantos filósofos. No es el amor, no es el arte, no son los hijos ni la maternidad. El odio es la gran pasión humana, el odio y el miedo, ¿no? El odio y el miedo. Y el antisemitismo yo diría, está rankeando el número 1 de pasiones humanas que atraviesa todos los siglos, las religiones, la cultura, las clases sociales. ¿Qué importa de dónde sos ni cuándo naciste? En algún momento, casi seguro, no vas a ser antisemita, pero bueno, y es una gran pasión el antisemitismo. Si lo estudias bien te das cuenta hasta qué punto es una gran pasión que no responde. Vos le podés explicar a esta señora, que es muy amable y muy buena, por supuesto, pues se puede ser bueno y antisemita. La pasión es un estado de ignorancia, ¿no? Entonces vos le podés explicar que yo soy judía, que a mí no me está odiando, que al revés me considera muy simpática y tiene mucha empatía conmigo, y ella te va a decir, como buen razonamiento antisemita, claro, a vos te aprecio mucho, me pareces simpatiquísima, hasta te invitaría a mi casa, no obstante odio a los judíos. O sea, es una paradoja, una encerrona intelectual, porque es pasional, y la pasión obviamente no tiene explicación. Y no, donde vivo no hay judíos, quizás hay alguno bajo tierra, o no sé, ni existe la sinagoga. O están escondidos de la señora esa que parece inofensiva, pero están escondidos de ella. Es muy probablemente que ella tal vez sea judía y no lo sepa, claro. y se odia a sí misma, ¿no? Claro, pero también pasa mucho eso, también en el libro lo dices, ¿no? De repente dices, ¿cuántos autores he conocido que se declaran antirracistas y luego son antisemitas profundamente, ¿no? Esa paradoja, o esa, como la gente si tiene que todo el día estar declarando sus innumerables virtudes y luego se ven la verdad en la trastienda, ¿no? Cuando en la cena, ¿no? En la trastienda, yo solamente querría no morirme, esto lo digo siempre, no morirme, no por ninguna otra cosa que el ser humano es muy divertido, ¿no? Es tremendamente... Sí. Yo no sé cómo no escribo mis libros, son más comedia. Yo pensaría que yo estaría destinada a escribir comedias. Uno escribe el libro que puede, en absoluto el que quiere. Bueno, la escena de la señora es comedia. Es comedia, humor, si quieres, negro, o que no busca la carcajada, pero que
te quedas ahí dándole vueltas y te esbozas una situación de lo absurdo que es. Es que el ser humano es tan cómico, tan grotesco y hoy en día es tan ridículo. Esta tendencia, esta especie de pulsión, de todo lo que lo tienen todos, a declarar sus buenas intenciones respecto de alguna causa, ecología, contra la matanza de animales, contra el envenenamiento de los ríos, las mujeres, contra los femicidios. Claro, pero es imposible abarcar lo que decís vos, ¿no? Por supuesto, yo puedo militar a favor del antirracismo y resulta que, bueno, también sí, me como animales o soy fraudulenta y no pago los impuestos o le pego a mi marido. Es decir, en algún lado hacemos agua y se ven las costuras, ¿no? O somos violentos con nuestros hijos, pero resulta que salvamos ballenas. Es decir, es imposible que la bondad se extienda y esa es la gran mentira de la época, ¿no? Y también otra anécdota de mi barrio, que no es un barrio, es medio del campo, cuando manejo hasta la panadería, que está creo en el libro, en uno de estos libros, es que siempre voy a la misma panadería, es decir, no hay otra cosa, no hay otro lugar, es lo único que hay. Es parte del teatro que haces, no, estás para cambiar de escenario, para irte a otra panadería. Hay una panadería y enfrente no hay nada, Sí. Como esas gasolinerías de otra época que quedaron como decorados de obras de teatro de Tom Shepard o de Peter Brook o quien sea. Y que me dijo, ay, hola, ese pequeño acento que tenés, ¿de dónde venís? Pero ¿cómo de dónde vengo? Me estás viendo comprar el puto pan chocolate hace 10 años. Y entonces cada vez invento otro lugar. O sea, Ucrania, ahora queda bien decir, pero si no, Serbia o Macedonia o Polonia, porque claro... Tu apellido es un pasaporte, tu apellido te deja... O sea, te dices, no sabes si es europea, latinoamericana, puedes jugar con eso. Me permite oscilar entre Bielorrusia, Sí. ¿no? Totalmente. Aquí tenemos, Ariana, la tradición del cuestionario Proust, que Qué miedo. otro personaje que sale muy presente en Proust, que hablas de... Tienes una frase que me gusta mucho suya, que dices que dices, los únicos que defienden la lengua son los que la atacan. Eso es suya, está aquí en tu libro, es una buena frase esa. Claro, eso es cuando, bueno, mil cosas para decir de Proust, pero sí, por supuesto que ya sabemos que la famosa declaración de cuando le rechazan su manuscrito y todo eso, y sí, lo atacaban porque decían que escribía mal, es decir, le dicen, ¿quién habla así? Que escribía mal, básicamente, ¿no? Y él dijo eso, ¿no? Que los únicos que aman o que respetan el lenguaje o que arman una lengua nueva son los que atacan la lengua, ¿no? Sí. Otra vez la paradoja, ¿no? Claro. Hay que defender las palabras a muerte. Una palabra, una inclinación, un artículo, una coma, a muerte. O sea, hay que inspeccionar las palabras cuando escribimos como con lupa, ¿no? Pues aquí el cuestionario Proust, la primera es: ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? Sí, supongo que estar en el campo, rodeada de un halo medieval y mirar cómo cae la noche, ¿no? Hay muchas escenas de ese tipo. Hablas también, por ejemplo, que empezaste a escribir un libro y que escuchabas ahí el ruido de los animales correteando, incluso dices de las lechuzas regurgitando algo que no podían digerir, ¿no? Digo, ya está, Ariana, es que una escena bucólica me la transforma en algo salvaje ya. Sí, eso que antes hablábamos de la transfiguración, que lo evoca Rilke, ¿no? Mirar algo hasta que se pulverice, transfigura. La misión, la causa de todo poeta, que es obvio que es la transfiguración de la cosa, la transformación en otra cosa, pero es cuesta y es difícil. Y cuando se llega a esa síntesis... Claro, yo venía observando las lechuzas, hasta que un día veo que escupen algo, pero yo no soy del campo, yo soy porteña, otra vez, soy una falsa campestre, ¿no? De vuelta con la impostura, como una falsa francesa, una falsa mujer o judía. Y una vez vi que escupían unas bolitas, qué asco, y me acerqué a ver, pero insisto, como quien mira una cosa que no pertenece a su mundo óptico. Y ahí vi que eran unas bolas que es lo que no podían tragar, ¿no? Los cerebros que no pueden deglutir, los cerebros de los animales que comen, perdón con la asquerosidad, pero entonces eso puede ser literario, y de hecho lo es, y de hecho está en una obra de teatro. Qué bueno. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? Sí, ahora mismo me doy cuenta que es
ese espejo en el que veo envejecer a mis padres y me veo envejecer a mí. O sea, el envejecimiento es algo que puede ser muy atormentador, no existe esa palabra, muy tormentoso. Sí. Es otra vez una gran configuración. Es como volver a conocer a alguien, ¿no? No por el pelo blanco, porque cambia, como que se va la luz, ¿no? Cambia de repente un cuadro que estás acostumbrado a ver, un día pasas por el cuadro y es otro cuadro. Entonces, ver envejecer a mis padres y verme envejecer a mí es algo que me da... Me fascina, pero me da miedo, ¿no? ¿Tus padres siguen en Argentina? Sí. No quiero que escuchen esto y piensen que les estoy diciendo viejos. No, pero es verdad que es una cosa que todos tenemos. Que me gustaría presente. que fueran jóvenes toda la vida y digo, ay, les quiero dar 20 años míos para ellos. Me gustaría cosas que hoy se dirían irreales o distópicas, me gustaría que en un momento padres, hijos y abuelos y las 3 generaciones tuvieran la misma edad. Me gustaría eso, ¿no? Yo tener 40, mi padre 40 y mi hijo 40 y salir de viaje. Ya. ¿Y un rasgo que no te guste de ti misma? ¿Algo que no te guste de ti? Bueno, soy tremendamente ansiosa. Le pido a la vida mucho, que una hora me gustaría que fuera como una gran aventura y entonces la vida no me da eso, me frustro. Entonces, una especie de péndulo entre ansiedad y frustración. No, hay 1000 cosas que no me gustan. Pareciera que estoy diciendo cosas lindas, no. No, eso no. No, pero es verdad que... Y soy intolerante también. Sí. Sí, todas esas. No tienes mucha paciencia. No. ¿Cómo le vas a tener paciencia a la vida con lo corta que es? Ya. No, paciencia nada. ¿Y un rasgo que te cueste mucho de los demás, de los otros? No, me parece que es feo, se desluce a alguien que no sabe conversar. Que te vas a tomar algo, que te vas a comer o que vas a pasear, que son momentos ideales para conversar, pasear, comer, y no... O que veces... solo habla, o que solo pregunta, Ya. o que no sabe escuchar, o que no sabe escucharse a sí mismo, o que no le gusta decir determinadas palabras. Eso me parece... Sí, y también me da envidia a la gente que es muy buena conversadora. Cuando tú ves a alguien que domina mucho el ritmo, ¿no? Hay una escena de Larry David que me hace muchísima gracia, que él dice que en las cenas él tiene que ponerse en el medio porque es el que sabe repartir juego, dar paso a alguien, mete la conversación al más tímido. Es una gran responsabilidad, pero yo soy capaz de hacerla. Es bellísimo eso, ¿eh? Es un juego de cartas, es un juego obviamente, de ajedrez, de arquitectónico, es una danza, bueno, todo lo que ya sabemos. Cuando se arma entre 2, entre 3, entre 4, en general entre 2, una gran conversación, es majestuoso, ¿no? Llegar a esos lugares, manejar los climas, los silencios. Pensar con alguien es muy excitante, ¿no? No solo intercambiar anécdotas, sino pensar con alguien. Es como una vibración. Bueno, lo que hacían los filósofos, ¿no? Los diálogos. Lo que hago aquí en este podcast, Ariana. Eso, es un diálogo platónico. Exacto. La mayéutica. Una última exposición de arte en la que hayas estado, ya que el arte está muy presente en tu libro, o un cuadro que tengas últimamente muy atravesado, ¿no? Que lo que has dicho antes, que de repente descubres matices de un nuevo cuadro que siempre habías visto o un autor, o sea, un pintor que de repente estás ahora obsesionada, ¿no? Como has dicho antes, Van Gogh, pues algo parecido a eso. Sí, cuando vivía en París iba siempre, una época que la recuerdo como la época de juventud, pero no porque coincida biológicamente con la juventud, sino la juventud es como un estado también, ¿no? Iba siempre a ver cuadros a todos los museos, no solo a los conocidos de París, sino a las colecciones privadas, que eso me fascina, ¿no? Las casas privadas de coleccionistas y ver cómo vivían y cómo... Y ahora que estoy en el campo, bueno, no voy tanto a esos museos, pero sí voy a la otra versión de museos, que es en los monasterios y en las iglesias. También están esos objetos de los años, los vitrales o algunas que quedan esculturas, en general rotas. Y bueno, eso es lo que me gusta observar ahora. ¿Cómo se llaman las górgolas? Bueno, todas esas incrustaciones de cabezas que hay en las escaleras o en las iglesias, sí, que están rotas, que están a veces reconstruidas, a veces no, y que es muy macabro porque algunos estás caminando y sale una mano y una cabeza de la escalera, ¿no? Es decir, eso es lo que estoy observando ahora.
Y si no, siempre me va a gustar Turner, que es los que pintan eso, los cuadros con la luz barrida, los que no se llega a ver el objeto, ¿no? Los que pintan la luz, pero desfigurando el objeto, eso me gusta. Sí. El otro día vi una cita que me hizo mucha gracia de Rothko, que decía, este Turner aprendió mucho de mí, que es claramente anterior a él, ¿no? Anterior a eso es genial. Pero decía, este Turner, porque es verdad que de repente hay cuadros de un paisaje de Turner que lo pones al lado de un Rothko y tienen como un diálogo, ¿no? De una especie de horizonte o de luz o tal. Sí, un libro que había escrito que nunca circula, que se llama Tan intertextual que te desmayás, que es un libro oculto. Cuando gane el Nobel se va a poder descubrir ese libro. Pero bueno, estaba esa hipótesis siempre linda de qué hubiera pasado si, y pones a conversar a autores que no coincidieron temporalmente en esta vida, en la Tierra, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si se tomaba un café, ¿no? Y uno dice, la típica, ¿no? Cervantes con Virginia Woolf, digo, pero cruzar autores o pintores que a mí me impresiona cuando dos pintores se parecen mucho y casi se conocieron, pero no. Yeah. Que por 10 años no pudieron tomarse un café, esas cosas me gustan. ¿Tú con quién te habría gustado tomarte un café? Ya sé que mucha gente, pero alguien así que digas, mira, una copa me habría encantado tomarme con este autor o con esta persona. No, bueno, iba a decir muchísimas poetas, escritoras, pero como Mansfield, Catherine Mansfield, ¿no? Me hubiera gustado Agatha Christoph, cruzarme y tomarme el tren hacia Suiza, que estoy rápido cerca, y ir a visitarla en su casa y conversar sobre cuando se fue de su Hungría natal y todo, pero la verdad que lo que más me hubiera gustado del mundo es conocer a Glenn Gould. El pianista. Sí, él no hubiera querido conocerme como a nadie, ¿no? Ahí con sus guantes y en su casa canadiense, pero... Habrías llamado al timbre y nadie te habría abierto. Ni el perro hubiera venido a verme, pero me hubiera gustado tanto, ¿no? Estaría bien, poder viajar en el tiempo y luego que no se pueda dar, que digas no. Claro, eso es terrible. Yo no soy fetichista, no creo ni en los cementerios ni en ningún objeto, pero quizás voy a ir a Canadá a su tumba y a ver la silla en el museo, pero es tan poco al lado de lo que hubiera sido conocerlo. Yeah. Yo no soy mucho tampoco de eso. Y fíjate que me encanta leer de autores, de escritores, de gente que ya no vive, pero me estaba leyendo, por ejemplo, el libro de Mariana Enríquez, el que habla de alguien camina sobre las tumbas o no sé qué, que habla de esas peregrinaciones para ir a ver la tumba de no sé de qué. Lo pensaba y digo, esto es me siento tan poco identificado con esto. Claro. No me da nada de... O sea, no me produce nada ir a ver la tumba de alguien. No he ido a ver una tumba de nadie, yo creo, en mi vida. Nunca. A mí me gustan las tumbas de desconocidos, pero no de cementerios grandes. No tengo esa peregrinación o esa inclinación a ver los cementerios, sino que justamente donde vivo hay, pero como si te dijera cementerios ínfimos, que hay 8 tumbas, 15 tumbas, sí. 20 desparramadas entre las vacas, digo... Y eso sí me gusta. A veces digo, qué mortuoria soy, porque hay un sol tremendo y en vez de estar ahí nadando en el río o bailando, pero me gusta ver tumbas, pero de desconocidos totales, no de mi tía o... Tremendo. Mi tía está viva igual. Estás en la campiña francesa y ¿a dónde vas? A ver los girasoles putrefactos, eso. La lechuza vomitando y la tumba de desconocidos. Eso me acabas de conocer. Y además al lado de mi casa hay una pequeña tumba de una chica que nació en 1915 y murió en 1931, es decir, murió en 1930, es decir, que murió a los 15 años. Sí. Pauline Frégan se llama. No sé quién es Pauline Frégan, la busqué, digo, ¿la habrá pisado un carruaje? ¿Qué pasó en 1915, 1930? Un bombardeo, o sea, y está ahí. La tumba de desconocidos sí me gusta. Y un talento que te hubiera gustado tener, aparte de ser pianista, que también lo mencionas. Claro, vos que es lo propio, Me arruinaste eso porque realmente hubiera sido ser pianista y me dijiste que era un lugar común, pero bueno, ¿qué va a ser? Me hubiera gustado entonces otro lugar común, me hubiera gustado ser pintora. Yeah. Me gustan los ateliers de los pintores también. Una maravilla. ¿Eso te gusta a vos también? Me encanta. El otro día estaba viendo el de David Hockney, que tiene todo lleno de cigarros por el suelo, porque sigue fumando él a los 90 y pico años y tiene todo lleno de cigarros por el suelo, todo lleno de cigarros. Y me encanta ver la luz que usan, ver cómo colocan los cuadros, ver todo manchado, un poco medio, que tiene al final su propia
identidad, las manchas de pintura, de trabajar, todo eso me gusta mucho. De hecho, pido ir mucho a estudios de pintores. También quiero vivir mucho para hacer eso. Se llama La Ruta de los Escritores en Francia. Y claro, obviamente más allá de Giverny, que está también donde pintaba, está el pueblito donde vivió Van Gogh, pero también está donde estaba Manet, pasó Degas, y claro, el atelier, ¿no? Los ateliers casi intactos. Y aparte no le entraban los lienzos, eran tan grandes. La mujer los bastidores, todo esto. Los bastidores no le entraban y había gota. Y aparte cómo los conservaban, hacía un frío. Muchos pintaban muertos de frío, sí, el olor a cigarrillo. Sí, refugiarlos del agua, ¿no? Como un lugar de sobrevivientes. Sí, una buhardilla en Francia sin calefacción, Eso. con el candil. Y un acreedor llevando a la puerta, ¿no? Eso es lo básico. Modigliani, por favor. Modigliani. Claro, pero no me gustan los obvios, no voy a decir una vida, los ateliers burgueses de hoy, eso no. Qué maravilla, sí. ¿Y un talento desconocido que tengas? Algo que se te dé especialmente bien y que poca gente lo sepa. ¿Desconocido por quién? Por la gente, o sea, que algo que tú digas, esto se me da muy bien y es una tontería, pero que a lo mejor casi nadie lo sabe. Puede ser desde cocinar algo, hacer algo, tener una flexibilidad determinada, algo, o se te da muy bien. Aquí hay gente que ha dicho de lo más variopinto, ha dicho gente que es una maestra de la plancha, dijo uno, otro dijo me hace gracia alguien, si tienes un talento oculto. Que poco... Y algunos se mandaron la parte, ¿no? Con destrezas sexuales, ¿no? ¿No ocurrió? No, yo no voy a hacer, yo tampoco voy a hacer eso. No, me parece, tampoco tanto, pero me parece que tengo puntería. ¿Por qué? Porque sin matar a nadie, ¿se entiende? O sea, sin tirarle de verdad a ningún animal, lo único que hay en el pueblito Narcy, que está a 3 minutos, que no hay nada más que una panadería, es un lugar de cacería, de cazadores. Y a mí me gusta que me enseñen a tirar, insisto, sin matar a nadie. Entonces me han dicho estos cazadores que cuando tiro con armas tengo buena puntería. Y también cuando voy a las ferias estas no de gitanos, pero de ferias como de kermeses o de pueblo, siempre juego a tirar tiro al arco. Sí. Y esos disparos de aire comprimido. Están un poco trucados a veces, además. Ay, no me digas. No, al revés, que es más difícil. Que es más difícil, porque siempre tengo buena puntería. Y también para el tiro de flecha. Es decir, que podría haber nacido en la época de las cruzadas, quizás, sí. Qué bueno. Para tirarle al corazón a alguien, al enemigo. Además te iba a decir, muchas aclaraciones estás haciendo de que aún no he disparado a nadie. No, porque lo cual es cierto, porque la verdad que no por políticamente correcto, no me daría ganas de matar un ciervo, porque todo alrededor mío hay ciervos y la verdad que me da mucha pena los ciervos, que me gustan tanto. Por eso digo que son cazadores de ciervos ellos y de jabalíes. Y no me apetece, como dicen, no me darían ganas. Y me ofrecieron, ¿no? Que los mate. Sí. Y yo dije que no. Entonces más bien tiro a los árboles. Además, uno nunca sabe, cuando hace eso por primera vez, nunca sabe qué puerta vas a abrir de tu vida. Porque es como lo del el punto de inflexión ese, que también te lo he leído, del adversario, ¿no? Que de repente él dijo, el protagonista de la novela de Carrer, ¿no? El mentiroso que de repente en un momento dado él no se presenta en un examen de medicina y ya toda su vida, de ese punto de inflexión, toda su vida se va al lado de la mentira, ¿no? Descubre que no te pillan, y ya todo es una mentira. Pues tú igual, a lo mejor un día sabes que tienes buena puntería, aciertas y ya te conviertes en una exterminadora de ciervos y de todo lo que hay alrededor. Y eso lo que dijiste es fascinante. Y eso es lo que también un escritor y cualquier ser humano, pero bueno, un escritor ni hablar, es casi la obligación, tiene que ser, ¿no? Todas esas, lo que era siempre, vidas ocultas, vidas clandestinas. Y Imre Kertész, que bueno, sabemos que lo amo, la verdad que dije Glenn Gould, pero me hubiera gustado conocer. Traductor de Nietzsche, ¿no? También. Sí, él obviamente pasó a la historia como escritor, pero ha sido traductor de todos, Schopenhauer, Nietzsche, ni hablar, pero muchos. Y no digo que él decía que tuve muchas vidas, por supuesto, etcétera. Ganó el Nobel, escritor de obras de teatro, de comedias muy famosas, muy comerciales. Pero la única vida verdadera es la clandestina. Es decir, la única vida verdadera que tenemos es la clandestina, la que no conoce ni tu padre, ni tu marido o esposa, ni tus hijos, ni tus amigos. Y eso es cierto lo que decís. Y lo del adversario es... Una vez también se lo leía a un periodista neoyorquino, decía
que no sé de quién era la cita, pero decía, todos tenemos 3 vidas. La vida pública, la vida privada, que se accede con invitación, y la vida secreta, que no es el asunto de nadie, ¿no? Entonces, esas 3 esferas están... Eso es lo que tú dices, la Ariana, que a lo mejor si se queda solo en este salón 10 minutos y nadie la está observando, ella se muestra... Te robo los cuadros, te robo 3 libros. No, y después... sí, la vida secreta es cuando muere alguien y va la esposa, o en su momento la esposa y la amante, cuando estaba... pero no va la otra, los que no pueden ir al entierro de alguien porque ninguno de la familia los conoce, ni los hijos, ni los mejores amigos, y está llorando desconsolada o desconsolado en su casa. Sí, el otro día también me hizo gracia un meme que la gente compartía en Twitter que decía, como una especie de crowdfunding, decía, ¿cuánto estás dispuesto a pagar para que el día de tu funeral aparezca bajo un paraguas, bajo la lluvia, de lejos, en la distancia, Taylor Swift, y que todo el mundo se quede preguntando ¿de qué la conoce? ¿De qué se conocían? ¿No? Pues eso, la imagen de alguien así está muy bien. Claro, conoces a alguien, sí, todos esos secretos que emergen cuando alguien muere. Y la gente se asombra, eso me fascina. ¿Cómo puede ser si fue un excelente padre, marido, fiel o muy buena persona? ¿Cómo le aparecen estas deudas? ¿O cómo es que apostaba de noche? ¿O cómo es que iba con prostitutas? ¿O no es que mató a alguien en el fondo? Y la gente se asombra porque por fin, algo divertido. Pero ¿por qué se asombran? Es decir, como dan por sentado que está solo la vida oficial, ¿no? Sí. Y además de buen marido y buen padre, además cazaba ciervos de noche, ¿no? Las paradojas de las que tú hablas, sí. ¿Y un olor favorito que tengas? ¿Un olor que te traiga a otro, que te lleve a otro lugar o que te dé paz? Bueno, no, soy más paz, no, soy muy drogadicta del olor a la nafta en las estaciones de servicio. Paz no me da que entonces, cuando era chica me mareaba, porque lo olía tanto que me mareaba. Pero eso. Y me encantan las estaciones de servicio, un poco más las que están medio abandonadas. Bueno. Cargar nafta, me siento como con las botas tejanas. Me gusta disfrazarme de persona así Pasas de western. Pasas de la francesa, la Michelle francesa, al western. A un cuento de eso, a un cuadro de Hopper, ¿no? Con la gasolinera. Así, que está exacto. El imaginario norteamericano, ese imaginario de los westerns, de los páramos, de las pistolas, que me gustaría también llevar una pistola en el vaquero, ese al fin y al cabo también está en mis novelas. No es contradictorio, ¿no? El ambiente rural francés de los monasterios y los vinos franceses y esa especie de violencia americana norteamericana con la que nos criamos también mirando esas películas, ¿no? Sí. Todo es compatible y todo es... Se cruza el cuadro de Hopper con Monet, ¿no? Sí, también hay una exposición ahora en el MoMA, creo, de Ruska, que también tenía muchos cuadros de estación de servicios y todo esto. Qué lindo eso. Me encanta, a mí también me encantan las estaciones de servicio, también las gasolineras me encantan, como lugar, y comprarme algo, comprarme algo. Me encanta. Las escenas estas de película americana en la que la chica se mete en el baño de la gasolinera y se corta el pelo para a veces se corta las venas. ¿No? Eso me encanta, Fugitivo, mi última novela sobre eso. Y también me gusta, que va a parecer muy sexual, pero me gusta cargar, porque en Argentina o en otros países hay alguien que trabaja y te carga, te pone nafta en el auto. Sí. Pero en Francia en absoluto. Aquí a veces, además no sé cuál es la distribución, porque unos sí y otros no. Me gusta cargar nafta. Llenar el tanque. Suena muy Freud va a interpretar, pero me gusta todo lo que es la ruta, el auto. Me gustaría manejar un jeep. Tu pick-up, ¿no? Con un poco de música country. Pero pick-up, pero de guerra. O sea, un tanque. Eso, me gustaría. Hay por la zona, porque son coleccionistas, son gente muy veterana, que los compró auténticos. Y a veces estoy cargando nafta con mi humilde autito convencional y tonto, y hay un tipo y le digo, ¿y eso? Y me lo deja manejar, y es de 1900, quizás era de los nazis, no sé, pero es muy lindo. Sí, porque... Una judía manejando un coche nazi por Francia. Es una mezcla de caminos inesperados. Cuando me pague Scorsese me lo compraré. Cuando te pague Scorsese. ¿Un lugar donde te guste especialmente leer o escribir? Has dicho escribir en el campo, pero un lugar también distinto en el que te guste concentrarte para leer o te guste
Sí, me gustan mucho las salas de espera, tal vez no del médico, que soy bastante hipocondríaca y nerviosa, pero el concepto sala de espera o antesala de algo, esas especies de reductos silenciosos, un poco con silloncitos y eso, las salas de espera, no sé, para tomar un vuelo, para subir a un tren, para entrar a un teatro, ese tipo de lugares un poco me gustan para leer, ¿no? Como me gusta cómo está presente el ruido y el silencio en lo que hablas y lo que dices. Que también al final del libro hablas de una escena también de Glenn Gould, precisamente, ¿no? De cómo dices que escribir es un poco estar con las manos en el aire que él hacía, ¿no? De pararte y que seguir teniendo el ritmo, ¿no? De una partitura que él tocaba. No me acuerdo cómo termina el libro, pero claro, las manos suspendidas. Eso es, bueno, cualquier pianista lo sabe, ¿no? La importancia magistral del momento de las manos suspendidas sobre las teclas antes de empezar a tocar y después, ¿no? Es un acto sagrado, es un ritual. Y eso, bueno, suena muy excéntrico quizás, pero yo hago eso. Es decir, cuando escribo en el teclado, no sé, siempre me dijeron que tenía dedos largos y siento que el teclado hay una relación con el piano, ¿no? Como cómo se mueven los dedos, de cuándo los levantás. Sí, el ritmo, sí. Una pieza de música que siempre viaje contigo y que te sepas o que te guste, una canción o una pieza de alguien o una obra. Bueno, siempre escucho, siempre tengo esa obsesión de la guerra, que recién dije el tanque, antes dije, bueno, en mi escritorio de mi casa está lleno de balas, pero balas no verdaderas, cuando ya queda la bala usada, ¿no? Sí. Todos los cazadores vinieron y me las dejaron a mí, como no sé si es una ofrenda o un acto mafioso, porque como que te dejan la cabeza del caballo cortada. Me dejaron y los digo... casquillos. Claro, eso. Y le pregunté qué era, había una bolsa llena y me dijeron, no, porque dijiste que te gustaba todo, te dejamos las balas que ya usamos. Bueno. Tienes una relación particular con tus vecinos, me hace gracia. Sí. Son los cazadores que, te digo, hay una armería ahí. Muchas veces voy a hablar con ellos para escuchar lo que hace cualquier escritor, pero escuchar cómo hablan, nada que ver. O sea, la relación que tienen con el fuego, con el olor a pólvora, bueno. Y entonces siempre escucho eso, canciones de guerra, como si te dijera Marlene Dietrich cantándole a los soldados alemanes, es decir, los cantinelas de guerra o la música que se escucha en la guerra, y si no, piano, ¿no? Horowitz, o sea... Eso sí que es una paradoja buena, ¿eh? Música de guerra o... O los judíos, Rubinstein, Horowitz, todos los judíos tocando el piano, ¿no? Sí. Qué bueno. Y una palabra que digas o escribas mucho muy a menudo y que te digas, no, basta por... Basta por hoy. Basta por hoy, que repitas mucho cuando te relees o cuando hablas, o cuando te escuchas otra vez. Sí, bueno, no soy muy de adjetivar, por supuesto adjetivo, pero trato de poner adjetivos más oblicuos, de siempre adjetivar de manera desfasada, corrida, adjetivar donde no se tiene que adjetivar, adjetivar con un sustantivo, adjetivar con una palabra que no corresponde a ese campo semántico. Así que más bien me molesta que pongo mucho, por ejemplo, carretera. Obviamente que más bien argentino sería ruta, calle, vereda, pero bueno, justamente como mi literatura es un poco de traducción y también por mi amor por las películas de viajes, ¿no? Sí. Road trips. Sí. Me digo mucho la carretera. O la autorruta, que yo sé que se diría autopista, sí, ¿no? Porque es del francés autorruta, pero autorruta y carretera me tengo que controlar. Un homenaje a Cormac McCarthy, ¿no? Es que sí. Por eso digo que a veces cuando te preguntan quién te gusta, en quién te inspiraste, a mí me puede gustar mucho Sylvia Plath, pero de repente se cuelan esos paisajes y esas carreteras norteamericanas, aunque finalmente no termina de ser mi imaginario, pero bueno, se cruzan los imaginarios, sí, ¿no? Sí, qué bueno. Y la primera película que te obsesionó y que viste 2 veces, la primera película que quisiste volver a ver. Bueno, es que estudié 10 años cine y así que entré a la literatura o al deseo incipiente, premonitorio, porque fue muchísimos años después. Entré a la literatura por el cine, que lo sigo considerando literatura al cine de antes, y la película rusa de Elem Klimov, que se llama, bueno, la traducción en español, Venga y Vea, y es una película
obviamente, sobre la guerra y sobre eso. Es un niño, no sé si en Rusia o en un país vecino de Rusia, viendo el horror. Entonces el niño va envejeciendo, ¿no? Y es una película que es todo un diseño genial de sonido, porque escuchas toda la guerra Así que me parece que es una... Sí. También a mí con el cine ocurre un poco lo que lo que antes has dicho de los cuadros, que de repente ves una película y la ves totalmente distinta a cómo lo recordabas, pero porque es la misma película, pero tú tienes otra óptica, otra mirada. Eso siempre me impresiona. Cuando del cine. volvés a verla, Sí. se te transforma en otra cosa. Totalmente diferente. O te fijas o coges otro ángulo totalmente distinto. Sí. Me impresiona eso. Y tu película, ya que te lo puedes permitir tú, sobre todo, que ya es tu partner in crime, Scorsese, tu favorita de Scorsese, ¿cuál dirías que es? Uy, qué difícil. Ahora digo, Toro Salvaje, sí, creo que sí. Pero, claro, también es eso, ¿no? Crecimos con él. Eso que me fascina que sea nuestro contemporáneo, que hoy sea lector y que esté siendo tan contemporáneo hoy. Qué milagro, quién pudiera llegar así, como decíamos antes, los pianistas longevos, las artistas plásticas, en este caso Scorsese con 80 y pico, ya pasó los 80, y con esa vitalidad. O sea, porque hay que envejecer bien, y no me refiero a la estética, ¿no? Que la cabeza... Sí, no quiero hablar de los que envejecen mal, pero esos artistas que han sido muy transgresores, muy vanguardistas, muy pioneros, muy salvajes, que conozco un montón, y luego ahora tienen 70, 80 y se aburguesan, se edulcoran. Pasa mucho eso, tan transgresor que se queda anticuado a los 5 años, ¿no? Claro, y que luego se queda empieza a engendrar arte muerto. Y está bien, igual lo aplaudo por lo que ha sido, pero en cambio Scorsese y tantos otros, como... poder envejecer seguir siendo salvaje, ¿no? Seguir siendo violento en la vejez. Y las ganas de alguien de esa edad de meterte a dirigir una película y sacarla adelante, con toda la problemática que hay, con todo el esfuerzo casi físico que implica de sacar un proyecto de esos que es casi titánico, hacer una película. Pues. Clint Eastwood con 90 dirigiendo, ¿no? Bueno, Woody Allen con 80 y pico dirigiendo. Sí. O sea, cancelado pero dirigiendo. Cancelado pero feliz. ¿Y el primer disco que recuerdes que te compraste? Yo soy de la época en que no había disco o CD. Bueno, CD o cassette, lo que tú... Pero el primer álbum que te compraste con tu dinero, dijiste quiero... Con mi dinero. Sí, me voy a poner progresista y voy a decir Silvio Rodríguez. ¿Se escucha aquí? Silvio Rodríguez. Sí. Porque claro, era Bach para mí. Bueno, lo sigue siendo, ¿no? Quiero decir, no es que no tenga su mérito artístico, pero en su momento, en la adolescencia... ¿Cómo es la canción esta famosa, la suya de las serpientes, no? Sí. Sueño con serpientes, ¿no? Algo así. Sí, me las sé todas, las he cantado todas en todas mis múltiples vidas, que tuve una vida cubana, una vida oculta cubana. ¿Tuviste una vida cubana? Por supuesto. Una vida secreta en las cárceles de Cuba. No es lo mismo. ¿En las cárceles de Cuba? Un día, si querés, me invitas y te hablo de Cuba. O sea, y sale ahora esto, lo de la cárceles No, porque cubana. yo fui encarcelada. Tenía un novio cubano que había sido acusado de, como casi todos, de anticastrista, pero anticastrista puede ser cualquiera. Claro, Yo cuando Fidel estaba vivo, ¿no? Sí. Fui muchas veces a Cuba con Fidel vivo. Muchísimas. Así que, claro, y todo ese mundo cubano no está en mis novelas, pero es misterioso que no esté. De algún modo debe estar, pero muy encriptado, porque fue tan inspirador todo lo que viví ahí, ¿no? Tan fascinante. Ese mundo oculto. Evidentemente me gustan la doble... No es que me guste, es terrorífico, pero para la literatura, la doble moral, ¿no? Es decir, hablar afuera una cosa y dentro de las casas cubanas... Claro. Se decía fuerte algo para que escuche el vecino lo que quieren que escuche, y con los gestos y las manos se decía lo contrario. Ese arte de la disimulación, que es tan propio de las dictaduras, ¿no? Fue una gran enseñanza literaria. Yo te digo, ni sabía que iba a escribir, pero ahora hago eso, es muy teatral. Bueno, ahí es una prueba de fuerza espiritual. Eso sí. Aún con Stalin, aún con el mayor dictador, aún con Franco o aún con Videla, aún con los alemanes ocupando París, la libertad interior, ¿no? Es decir, y viceversa, ¿no? La democracia afuera y la autocensura interna. Es decir, sí que es una gran prueba de fuerza, una prueba espiritual también.
Sí, sí. ¿Y un personaje de ficción que te cautivara mucho? ¿Alguien o que tengas presente en tu imaginario? A mí me gusta, creo que a vos también te gustaban mucho las correspondencias, ¿o Sí, no? sí, me gusta mucho correspondencia y los diarios. Y tu libro mezcla las dos cosas. Sí, no, porque estaba pensando que a veces yo tomaba como personajes de ficción, muchas veces correspondencias, no sé, Flaubert y George Sand tenían su larga, maravillosa correspondencia y a veces hablaban de gente del pueblo, del médico, de un primo, y para mí eran personajes de ficción, pero eran sus contemporáneos, ¿no? Y si no, de manera muy clásica, es muy clásico decir Ana Karenina, ¿no? Muy clásico. No, hay Pero que... reivindico la... ¿Conoces al pintor Sutin? Sí. Sutin, no me acuerdo el nombre. Bashlam, Yarim o algo así, creo que es judío ruso. No, porque pensaba la gran inspiración que tiene ciertos cuadros en lo que escribo, como que no sabrían ni cómo empezar a escribir sin esos cuadros. A veces obviamente voy y los veo especialmente, a veces los puedo... Pero es que te ayudan a entender estados de ánimo que después otra vez transfiguras Qué bueno. Novelísticamente, ¿no? Qué bueno, sí. ¿Y cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Bueno, como terminé de escribir una novela hace poquísimo, y ahora tengo que corregirla nada más y entregarla pronto, es un estado intermedio agridulce, ¿no? Como dicen los Saudachi, como que no es de exaltación, no es de felicidad, pero no es de pena tampoco. Ya. Y es esa... como una especie de felicidad triste, ¿viste? Que siempre existe. Sí. ¿Una posesión preciada que tengas? Algo que guardes con cariño. A lo mejor de afuera no parece que tenga un valor especial, pero para ti es importante, aparte de tus casquillos de cazadores que te prestan. Claro, te iba a decir mis múltiples casas en Madrid. No, no tengo ninguna propiedad privada. Te diría mi bicicleta, pero no para... porque bueno, es muy lindo cuando baja la luz antes de que se transforme en oscuridad el campo, ¿no? Entre el perro y el lobo, como dicen los franceses, a la hora de la... Cuando el girasol todavía no se ha dado la vuelta. O en ese momento casi, salir a andar un poquito en bicicleta, entre la nada, ¿no? Porque no hay nada, pero... ¿Y un punto de inflexión en tu vida, un momento en el que cogiste un rumbo y tu vida cambió para siempre? Bueno, voy a ser muy clásica y diría cuando me di cuenta que podía escribir. Porque persiguiendo la mariposa, como decíamos antes, que está esta obra de teatro tan conocida del grotesco argentino de Discépolo, que tiene que ver con eso, perseguir la mariposa, como los poetas que persiguen la inspiración. Yo siempre quise escribir, pero no escribía. O sea, escribía, pero no escribía. Escribía obras de teatro, pero no, y en un momento, una vez, que fue lo del ciervo, me di cuenta que podía escribir. O sea, que realmente podía escribir. Fue muy poderoso. Como que debe ser lo más parecido a la gente que se vuelve al misticismo, ¿no? Que llora cuando... Bueno, y ese sería mi gran momento. Fue cuando escribí Mátate Amor. Yo al principio solo tenía el ruido que hacen los ciervos. Entonces iba a los talleres literarios y me decían, ¿qué estás escribiendo? No sé, pero tengo el bramido de un ciervo. Y me decían, ¿pero y eso qué? ¿Cuántas páginas tenés de bramido de ciervo? No, ninguna. Y yo repetía el sonido y ahí me di cuenta que podía escribir. Así que fue ese el momento, hace 12 años. Bueno. Y para acabar ya, si tienes un lema que pudieras tener a lo mejor en tu escritorio donde escribes y tal, una frase que te guste repetirte o tener presente. Sí. Bueno, hay muchas, pero ahora que me acuerdo la de Chekhov, creo que era, que decía escribir y corten cuando empiecen a mentir. Es decir, escribir y cortar, dejar de escribir cuando empezás a mentir, ¿no? Esa relación con la verdad literaria me parece fundamental, ¿no? Pues Ariana, me lo he pasado fenomenal charlando contigo. Quédate más tiempo. De más cosas. Tú tienes ahora otra presentación, no te quiero robar tus pequeñas y cortas horas en Madrid. Tienes que aprovecharlo, dar una vuelta por esta soleada ciudad,
dar una vuelta por el Retiro en bicicleta antes de que el perro se vuelva lobo. Y, Es cierto. y ya está. Pues eso, mil gracias y hablamos. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias. A ti.